Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. A ver, permítanme un momento. Perfecto, ok. Entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. Ayer estábamos iniciando con el tema de los datos personales. Y bueno, pues ubicábamos aquí. Perdón, déjenme comparto pantalla. Aquí en el listado de las leyes vamos a ubicarnos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y muy en particular vamos a ver bueno, estábamos viendo el inicio, a quienes les aplicaba, cuáles eran los supuestos de excepción y empezábamos a ver las definiciones, veíamos las primeras definiciones, aviso de privacidad, base de datos, bloqueo, consentimiento, uno de los principios del consentimiento, y nos quedamos en datos personales y datos personales sensibles. Yo les hacía mucho hincapié en que ubicaran, y vamos a ubicar qué es un dato personal y qué es un dato personal sensible. Estaba tratando de poder tener una presentación, pero no se quedó grabada y bueno, pues ni hablar. Entonces vamos a irnos directamente o a regresar con lo que está en la ley. Ok, a ver, si está por ahí... Andrés Cepeda Rodríguez está por ahí. Andrés Cepeda Rodríguez no está. Ok. Ricardo Tenorio Gómez. Ricardo. Sí, ok. Gracias. A ver, entonces, déjenme voy por acá arriba. Si nos puede apoyar, por favor, con la lectura. Ahorita la visualizo. Vamos a leer las definiciones desde datos personales hasta fuente de acceso público, por favor. ¿Sí? Ricardo. Datos personales. ¿Por qué se me hace? Ya. Datos personales. Cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Sexta, datos personales sensibles, aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como orden racial o étnico, estados de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencias sexuales. Séptima, días hábiles. Octava, disociación.
El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular, ni permitir por su estructura, contenido o grado de desagregación la identificación del mismo. 9, encargado. Ay, es que no sé. Ya. La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por la cuenta del responsable. 10ª. Fuente de acceso público, aquellas bases de datos cuya consulta pueda ser realizada por cualquier persona, sin más requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación de conformidad con lo señalado por el reglamento de esta ley. 11ª. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. ¿A qué se hace? Ay, es que no alcanzo a ver. Sí, es referencia en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Está muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias. No, hombre, a usted, gracias. Sí. Ok, a ver, entonces, aquí, insisto, ténganlo muy presente, voy a subir un poco más la pantalla, es pregunta de examen, la definición de datos personales y la definición de datos personales sensibles. Les comento, no pude proyectar la presentación, pero el día de mañana se las proyecto para estar viendo ejemplos tanto de dato personal como de dato personal sensible. Los datos personales sensibles aquí los tenemos en la misma definición, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Repito, diferenciar la trascendencia de la difusión de estos datos. Un dato personal es cualquier identificación, cualquier información, que hace a una persona física, identificada o identificable, ¿sí? Incluso, bueno, esta es una de las cuestiones que se hace también mucho el análisis porque ha hecho una interpretación la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mi manera de ver de una forma incorrecta porque ha interpretado que no solamente las personas físicas sino también las personas morales son sujetas y tienen datos personales, o sea, asocian los datos personales no solamente para la persona física, sino también para la persona moral. Y un poquito más adelante vamos a ver la diferencia entre dato personal e información confidencial, que la información confidencial, ahí sí, considero que una persona moral pudiera tenerla, pero datos personales no. El dato personal, para mi particular punto de vista, viene bien definido en el sentido de que se refiere única y exclusivamente a personas físicas identificadas o identificables. Okay. Ahora, en cuanto a los datos personales sensibles, ¿sí? Estos son aquellos más íntimos, afectan la esfera más íntima del titular y su utilización indebida puede dar origen a discriminación o que conlleve un riesgo grave para la persona. O sea, dice para este, pero ¿quién es este? Es el titular de esos datos personales. ¿Cuáles pudieran ser esos datos personales sensibles? El origen racial, el origen étnico, el estado de salud, la información genética, las creencias religiosas, las creencias filosóficas, las creencias morales, la afiliación sindical, las opiniones políticas y la preferencia sexual. Entonces, este tipo de información que, repito, está más enfocado a la intimidad de las personas, pues es una protección más amplia la que se debe de dar, ¿sí? Entonces, insisto mucho, vean qué es el dato personal, qué es el dato personal sensible. A manera de ejemplo, ¿qué pudiera ser un dato personal? A ver, vamos a preguntar, ¿sí? Voy a estar preguntando que me digan datos personales, ¿sí? ¿Qué pudiera ser un dato personal, entendiéndolo como una información concerniente a una persona física que sea identificada o identificable?
Presten mucha atención para que no los vayan a repetir, ¿sí? Entonces, arrancamos. Ana Luisa Aranda Espinosa. ¿Está Sí. por ahí, Ana Luisa? Sí, aquí estoy. Ana Luisa, díganos un dato personal. ¿Tu domicilio? El domicilio, perfecto. Muy bien, Ana Luisa, muchas gracias. Ana Camila, ¿está por ahí? Ana Camila Galván Carrillo. ¿No? Ok. Alfonso Rivera Agoitia. ¿Está por ahí, Alfonso? Sí, aquí estoy. Gracias, Alfonso. Además de el domicilio que nos comentó correctamente su compañera Ana Luisa, díganos otro dato personal, por favor, Alfonso. No sé, edad. La edad, perfecto. Muy bien, muy bien. Gracias, Alfonso. Ana Camila, ¿está por ahí? ¿Puede activar su micrófono? Ah, ok. A ver, díganos otro dato personal, además de el domicilio y la edad. Si gusta escribirlo, no hay problema. Aquí lo leo el mensaje. El nombre, perfecto. Muy bien, Ana Camila. Sí, el nombre es el dato personal por excelencia, ¿sí? Aunque hay también por ahí unas interpretaciones, incluso hasta del mismo Instituto de Transparencia, donde señala que el nombre por sí solo no se considera un dato personal. Y bueno, dan por ahí sus argumentos, pero pues no, el nombre es uno de los datos personales primordiales por esencia, ¿sí? Y como bien lo dijo, el nombre completo, entendiéndolo como un nombre de pila, un apellido paterno y un apellido materno. Muy bien, Arlet Jocelyn Chávez. ¿Está por ahí, Arlet? Sí, profe. Gracias, Arlet. A ver, Arlet, ya nos dijeron sus compañeros que datos personales nos dieron como ejemplos el domicilio, la edad y el nombre completo. Díganos algún otro dato personal. ¿El RFC? El RFC, perfecto, muy bien. Gracias, Arlet. ¿Por qué el RFC? Bueno, pues porque el RFC se conforma de, entre otros datos, lo que son las primeras letras del apellido paterno, la primera vocal del apellido paterno, la primera letra del apellido materno y la primera letra del primer nombre. Y también tiene la fecha de nacimiento. Los 2 dígitos del año en el cual nacieron, los 2 dígitos del mes y los 2 dígitos del día, seguido de la homoclave, que son los 3 últimos letras con las cuales se conforma el RFC. Cuando, bueno, pues estábamos en presencial, dedicábamos una clase para que ustedes pudieran identificar cómo poder estar tomando y sacando el RFC y sobre todo las excepciones, son muchísimas excepciones, ¿no? ¿Qué pasa con los Marías? ¿Qué pasa con los MA? ¿Qué pasa con los que tienen contracciones? Con los José, con los J. Que es la contracción de los Josés. Vaya, muchos supuestos, pero bueno, muy bien. Muy bien, Arlet, el RFC. Ok, César Alejandro Padilla, ¿está por ahí, César? Sí, licenciado. Muchas gracias. César, otro dato personal, además del domicilio, la edad, el nombre completo y el RFC. Pues también puede ser el CURP, ¿no? Perfecto, muy bien, César. Muy bien, muchas gracias, César. Efectivamente, el CURP, ¿cómo se conforma el CURP? Bueno, pues los primeros son 4, 6, los primeros 10 dígitos son los mismos que se tienen en el RFC. Después viene el sexo, que si es un hombre o una mujer.
Después las siguientes dos letras se conforman por el estado en el cual haya nacido, quienes hayan nacido en San Luis Potosí SSP. Después viene, es un HCPL, no recuerdo ya las siguientes cómo se conforman, pero bueno, dentro de esos pues efectivamente se tiene la fecha de nacimiento y a raíz de esa, de la utilización del CURP pues se puede obtener otra información o acceder a otra información. Por ejemplo, Dania Vanessa González. Sí, profe. Ok, a ver, Dania, dígame un procedimiento o trámite que haya realizado en donde le hayan pedido su CURP. Para sacar el número de seguro social. Perfecto, muy bien, Dania, gracias. Sí, entonces, si se fijan, por eso es que la definición de dato personal hace referencia que son datos de una persona que pueda ser identificada o identificable. ¿Por qué identificable? Porque a raíz de estos datos podemos estar obteniendo otra información, como en este caso, el número de seguridad social para poder obtener o que se obtiene derivado de insertar la CURP en los sistemas que maneja el Instituto Mexicano de Seguro Social. Muy bien, Dani. A ver, Diana Edith Vázquez, ¿está por ahí, Diana? Sí, profesor, aquí estoy. Gracias, Diana. Diana, a ver, díganos otro dato personal, además de el domicilio, la edad, el nombre completo, el RFC y el CURP. La firma electrónica. La firma, perfecto, muy bien. La firma electrónica, la firma autógrafa, la firma digital, cualquier tipo de firma, efectivamente es un dato personal. Muy bien, Dulce. Eliana Moctezuma, perdón, ¿está por ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Gracias, Eliana. ¿Otro dato personal, además de los que han estado mencionando sus compañeros? El RFC, ¿no? El RFC, a ver, mire, le digo los que ya nos hicieron favor de mencionar. Ya nos señalaron domicilio, ya nos señalaron la edad, ya nos señalaron el nombre completo. El RFC, el CURP y la firma. Firma electrónica, digital, autógrafa, cualquier tipo de firma. Vamos a generalizarlo. ¿Algún otro dato personal, Liliana? Pues en la INE aparece también la clave de lector, pero que no es lo mismo que... Antes creía que sí, o sí, sí es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Ajá, no. Es diferente el RFC a la clave de lector, ¿sí? No, le estoy dando otro dato. Ah, perfecto, muy bien. La clave de lector también, perfecto. La clave de lector también es otro dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la clave de lector ahí se puede acceder a el Registro Nacional de Electores o el Registro de Electores en el que se pueda estar obteniendo otra información. Perfecto, muy bien. Emilio Emanuel Hernández, ¿está por ahí, Emilio? Sí, aquí estoy, maestro. Gracias, Emilio. A ver, otro dato personal que no sea el domicilio, edad, nombre completo, RFC, CURP. ¿El número de teléfono particular? El número de teléfono particular, muy bien, excelente. Sí, ese es otro dato personal. Flor Verónica Ramírez López, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Muy amable, muchas gracias, Flor. Flor, ¿nos puede comentar o decir otro dato personal? ¿El lugar de nacimiento? El lugar de nacimiento, excelente, muy bien. El lugar de nacimiento también es un dato personal. ¿Por qué? Porque se hace la identificación efectivamente de la persona. Podemos dar un estado es grande, pudiera ser también un municipio. Hay municipios que tienen una mayor o una menor cantidad de población, pero si de ahí ya nos vamos a una delegación, a una comunidad, a una ranchería, a un poblado,
ya una sección, también es más fácil el poder estar identificando a una persona y junto con otros datos se va a asociar. Muy bien, ¿sí? El lugar de nacimiento. Guillermo Antonio Moreno, ¿algún otro dato personal que nos pueda decir, Guillermo? Sí, profe. El estado civil. El estado civil, perfecto. Muy bien, ese es otro dato personal. Ahora, vámonos con los datos personales sensibles, ¿sí? Héctor Gustavo Estrada, ¿está por ahí, Héctor? Sí, profe. Gracias, Héctor. Héctor, ¿nos puede decir un dato personal sensible? Raza étnica. La raza o la etnia, exacto, el origen racial o el origen étnico. Muy bien, Héctor. Javier Alejandro García, ¿está por ahí, Javier? Sí, profe. Otro dato personal sensible, además del origen racial u origen étnico. Preferencias sexuales. La preferencia sexual, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Javier. Jennifer Cassandra Aguilar, ¿está por ahí, Jennifer? Exacto, los datos genéticos, la información genética. Muy bien, Jennifer, ¿sí? ¿Quién más tenemos por aquí? A ver, permítanme ya nada más para poder... Juan Pablo Ruiz Torres. Juan Pablo, díganos otro dato personal sensible, Juan Pablo. Juan Pablo Ruiz Torres. ¿No? Ok. Nayeli Carolina Barbosa. ¿Está por ahí, Nayeli? ¿Sí? Ok. Sí, adelante. Otro dato personal sensible que nos pueda mencionar. ¿Afiliación sindical? No le entendí. Si lo puede repetir, por favor. ¿Afiliación sindical? La afiliación sindical. Muy bien, muchas gracias, Nayeli. José Antonio López Sánchez. ¿Algún otro dato personal sensible, José Antonio? ¿No anda por ahí, José Antonio? Ok, está bien. Bueno, entonces, sí, ok, adelante, José Antonio. ¿Algún otro dato personal sensible? ¿La creencia religiosa? Las creencias religiosas, perfecto, muy bien. La religión que se profesa, excelente, sí, un dato personal sensible. Muy bien, bueno, pues todos estos son datos personales sensibles, el estado de la salud mental, el estado de salud psiquiátrico, el estado de salud físico, las enfermedades que se hayan tenido, ¿sí? Los códigos genéticos que ya también ya se hicieron mención. Todos esos son datos personales sensibles. Muy bien, bueno. Vamos a continuar, entonces, regresamos aquí a parte de las definiciones, pasamos a los días. Los días, bueno, cuando ustedes ya lleven sus materias procesales van a ver muy en particular a qué se refiere con los días hábiles, pero vamos a hacer mención. Para que transcurra un tiempo o un término se contabilizan los días, ¿sí? ¿Cuántos días pasan de una fecha a otra? ¿Sí? Van a ver lo que se refiere al correr de los términos. ¿Qué se refiere a esa expresión? El que corran términos, ¿sí? ¿Cuándo empiezan a contar los términos? ¿Cuándo terminan? ¿Cuándo finalizan? Y
pues es la presión más grande que tiene un abogado, el que no se le vayan a pasar los términos, porque transcurriendo los términos y pasando estos, ya no va a haber poder humano que haga que se pueda estar regresando el tiempo. Y los días hábiles se refiere a aquellos días en los cuales se elabore o transcurra ese tiempo. En un calendario laboral normal, vamos a decirlo, que se trabaje en instituciones públicas, se tienen 5 días laborales y 2 días de descanso. Esos días laborales, la semana laboral, inicia en el lunes, termina el viernes y el sábado y domingo son considerados días inhábiles, es decir, no transcurren el tiempo. Se suman a estos los días que están señalados en la Ley Federal del Trabajo. Y dentro de esa Ley Federal del Trabajo hay días como el 1 de mayo, valga la redundancia, Día del Trabajo, el 1 de enero, el primer día del año y bueno, pues otros días que también son considerados inhábiles. Entonces, cuando la ley haga referencia a días, se van a entender que son días hábiles. Después viene la disociación. ¿Qué es la disociación? Bueno, es un procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir por su estructura, contenido o grado de desagregación la identificación del mismo. Si, por ejemplo, yo les hago referencia a que ustedes tienen, vamos a decir, tienen, digamos que hay de los 39 alumnos que están en la lista, 30 de ellos tienen más de 17 años o más, ¿sí? ¿Estoy identificando a una persona? No, estoy dando datos disociados. Obviamente, para saber yo su edad, pues se tendría que estar preguntando de una persona, de cada una de las personas, de uno por uno, tener esa información, esos datos, pero al momento de estarse reportando, se estaría dando una información global sin que se identifique a la persona en específico, ¿sí? Lo podemos ver mucho con la información estadística. Cuando acuden los representantes del INEGI para el censo, se generan un cierto tipo de preguntas, son preguntas todas ellas de datos personales, incluso información sensible, pues porque se pregunta la religión que se profesa y bueno, elementos demás, ¿no? O información que se obtenga de las bases de datos de los institutos de seguridad social, llámese IMSS, llámese ISSSTE o privados, para efecto también de poder obtener estadísticas. Son datos personales, pero que están disociados, ¿sí? Entonces, bueno, pues todo ello conlleva el hecho de que se puedan estar separando y no se identifica una persona. La siguiente definición es encargado. ¿Quiénes son los encargados? Son las personas físicas o jurídicas, personas físicas o morales, empresas, que solas, por ellos mismos o en conjunto con otras personas físicas o morales, tratan datos responsables por cuenta del responsable. Perdón, sí, por cuenta del responsable. El encargado puede ser una o pueden ser varias personas, pero utilizan esos datos personales, ¿sí? Aquí la diferencia entre responsable y encargado es que el responsable decide sobre el tratamiento de los datos personales. Pues valga la redundancia, es quien tiene la responsabilidad porque ante él se le están encargando esos datos, ¿no? Igual puede ser una persona física, puede ser una persona moral. Por ejemplo, digamos que si se realiza un contrato con Telcel,
Telcel forma parte de un grupo de conglomerado de empresas de Grupo Carso, de Carlos Slim, y entonces hace referencia a que puede transmitirlos, no sé, a deportes, las tiendas, se me fue el nombre, Hitbox, creo se llama, bueno, unas tiendas que venden música, discos compactos y otro tipo de cuestiones, o a Telmex, o a Infinitum, o a Sanborns, o a Sears, o a ¿qué otros? Bueno, todas las empresas que se tienen por parte del Grupo Carso, restaurantes, aeropuertos y demás, ¿no? Entonces, el encargado puede ser el conjunto de empresas de este grupo, pero el responsable es directamente la persona física, esa sociedad con la cual se les hayan entregado. No sé, sea Cidicel o como se llame la empresa en la razón social, en esa sociedad que administra Telcel. La siguiente, fuentes de acceso público. Esta definición también es pregunta de examen, ubíquenla muy bien, fuentes de acceso público. Les voy a comentar ahorita por qué. Las fuentes de acceso público son aquellas bases de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, sin más requisitos que el pago de una contraprestación de conformidad con lo señalado por el reglamento de esta ley. ¿Por qué hago la referencia? Porque, bueno, tenemos fuentes de acceso público. Dentro de estas, bueno, es más, de hecho, ahorita vamos a hacer el ejemplo. Vamos a poner dos. Uno que es el registro civil. Cuando ustedes van a aquellas maquinitas que parecen cajeros para que se les expidan un acta del registro civil, ya sea de nacimiento, de matrimonio o un acta de defunción, y ustedes ahí ponen el nombre completo, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno y la fecha, ya sea de nacimiento, en la que se contrajeron las nupcias o en la cual falleció la persona, aparece un acta, se registran, se hace un pago y se imprime esa acta. Y es una copia certificada porque viene en papel membretado, viene con el sello y firma de la directora del registro civil. Ahora, ¿qué sucede cuando se tiene una fuente de acceso público? O sea, es decir, que cualquier persona los pueda estar consultando. Vamos aquí, les voy a mostrar dos fuentes de acceso público. Estas fuentes de acceso público se llaman listas de acuerdo y presten mucha atención porque en la mayoría de los despachos, cuando ustedes empiecen a trabajar, va a ser lo primero que les van a poner a hacer, consultar las listas de acuerdo. Vamos a entrar a la página del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, www.stjslp.gov.mx, y ya aquí empieza la página principal. Después entramos a Supremo Tribunal de Justicia, y en Supremo Tribunal de Justicia aquí tenemos las listas de acuerdo, que es este óvalo que tenemos por aquí de su mano derecha. Y una vez ya entrando aquí, tenemos los acuerdos. ¿Qué son los acuerdos? Son las respuestas, la contestación que se hace por parte del juzgado a aquellos escritos, solicitudes, peticiones que se están realizando a cada uno de ellos. Y entonces, por ejemplo, vamos a ubicar el juzgado, no sé, quinto, familiar. Ponemos la fecha del día de hoy. Hoy estamos a 20 de octubre de 2021.
Y entonces, aquí viene, lo voy a descargar y la voy a ampliar para que se vea mejor. Que la letra sí es pequeña. Y estos son el conjunto de acuerdos, el conjunto de respuestas a través de los cuales se da contestación a un escrito, una respuesta. Ok, aquí por ejemplo tenemos distintos tipos de juicios. Estos dos que se alcanzan a ver son de dos expedientes. Los números de expediente identifíquenlos porque se conforman de dos números. El primero es un número consecutivo y seguido de una diagonal, y el segundo número es el año en el cual se aperturó, se abrió, se inició el procedimiento jurisdiccional. Después vienen las partes, quienes son el nombre de las dos personas o personas que estén acudiendo a ese procedimiento, y el nombre, en este caso del abogado, que es quien representa a alguna de esas partes, y bueno, pues cuál es lo que se le está contestando. Por ejemplo, aquí un abogado está solicitando que otro se le tenga por reconocida su personalidad, que reconocer personalidad es que se permita el poder estar actuando e ingresando a ese expediente, ¿sí? Y después, bueno, pues ya se tiene la respuesta que es afirmativa, o sea, que se le concede que pueda ser un abogado nombrado. El siguiente, tenemos por aquí otro acuerdo de otro expediente, 1638 del 2015. ¿Quiénes son esas partes? Y aquí se está señalando una audiencia para recibir pruebas y alegatos dentro de un incidente de modificación de guarda y custodia, ¿sí? Se fijan aquí que se iba a llevar a cabo el día de ayer, martes 19 de octubre de 2021, y bueno, pues ya después hacen por aquí una referencia, se hace el señalamiento de los nombres, del folio de la credencial para votar y de la cédula profesional, ¿sí? Entonces, ya por aquí los tenemos. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, primero para que ustedes sepan ubicarlos, y segundo, porque esta es una fuente de acceso público. Si se dan cuenta, aquí entré a internet, ubiqué la lista de acuerdo, ubiqué el juzgado, la fecha y se las estoy mostrando. ¿Tiene datos personales? Sí, sí tiene datos personales, pero es precisamente a raíz de esta definición, que es una fuente de acceso público, que eso es una base de datos y la consulta puede ser realizada por cualquier persona y sin más requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación. Si aquí se me pidiera, que no es el caso, pero se me pidiera una cantidad, una mensualidad, una anualidad para poder estar consultándola, estaría todavía dentro de este supuesto porque se está pagando una contraprestación. Tenemos aquí la definición del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que se hace referencia en la Ley Federal de Transparencia. Son temas que están muy relacionados, datos personales con transparencia. El reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El responsable, que ya lo señalamos, que es la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales. Y la secretaría. Esta secretaría, cuando vean el nombre de secretaría o la palabra secretaría, se está refiriendo a la Secretaría de Economía. Y bueno, también se menciona que sea un tercero. ¿Quién es ese tercero? ¿Quién es esa persona ajena?
una persona física o moral, nacional o extranjero, distinto del titular o del responsable de los datos. Bueno. A ver, ya nada más, bueno, las últimas 3 definiciones. ¿Qué es el titular? ¿Quién es el titular, perdón? El titular es la persona a quien corresponden los datos personales, con en este caso, bueno, pues a quien se identifica con esos datos personales. El tratamiento es obtener, usar, divulgar o almacenar datos personales por cualquier medio y también, bueno, las acciones de accesar, manejar, aprovechar, transferir o disponer de esos datos personales. Vean muy bien los verbos, ¿sí? Insisto mucho en eso, vean bien los verbos. El tratamiento es la obtención, obtener, el uso, usar, divulgar, la divulgación o el almacenamiento de datos personales. Y abarca la acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. Y la transferencia es toda aquella comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del tratamiento. Transferencia es cuando se van a entregar, ¿sí? Ok, vamos a irnos ahorita a un artículo. Déjenme ver, aquí, artículo 10. Ajá, muy bien. A ver, está por ahí Ángel Eduardo. Sí, profe, aquí estoy. Gracias. Ángel, un favor. Léanos, por favor, el artículo 10, este que está aquí en pantalla. Artículo 10. No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando esté, fracción 1, ¿verdad? Fracción primera. Fracción primera, esté previsto en una ley. Fracción segunda, los datos figuren en fuentes de acceso público. Fracción tercera, los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación. Fracción cuarta, tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable. Fracción quinta, existe una situación de emergencia que potencialmente puede dañar a un individuo en su persona o en sus bienes. Fracción sexta, sea indispensable para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento en los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables, y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secretario profesional o obligación equivalente. O, fracción séptima, se dicte resolución de autoridad competente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ubíquenlos bien, por favor. Esta otra es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque esta es una excepción, ¿sí? La generalidad es de que se debe pedir el consentimiento para el tratamiento de datos personales. Pero estas 7 hipótesis son excepcionales, ¿sí? Y entonces nos vamos a ir con ellas. Vamos aquí a preguntar. Listo. Víctor Hugo Dávila Torres, ¿está por ahí, Víctor? Sí, Víctor. Muchas gracias. Víctor, díganos cuál es el primer supuesto a través del cual no es necesario el solicitar el consentimiento para el tratamiento de datos personales. No lo entendí muy bien, perdón. Ok. Aquí acabamos de leer el artículo 10 que está en pantalla. En el artículo 10 tenemos los 7 supuestos a través de los cuales no es necesario solicitar el consentimiento a los titulares de los datos personales para su tratamiento. Díganos, por favor, cuál es el primer supuesto. El primer supuesto en el que no se va a solicitar el consentimiento a los titulares para tratar sus datos personales, Víctor.
Por lo que leo es que no esté previsto en la ley. No, que esté previsto en la ley. Esté previsto. Ah, exacto. Ese es el primero, ¿sí? Cuando está previsto en una ley, ¿sí?, que se deben de otorgar datos personales, no será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto, Víctor? Sí, licenciado. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Víctor. ¿Sí? Entonces, Gracias. este es el primer supuesto, ¿sí? Que esté previsto en una ley, ¿sí? Cuando se encuentra previsto en una ley que deben de otorgarse datos personales, no será necesario que se otorgue un consentimiento. ¿Por qué? Porque es una ley, es una instrucción, es una orden, ¿sí? Perfecto. Vámonos a preguntar a Sofía Martínez Rodríguez. ¿Está por ahí, Sofía? Sí, profe. Perfecto. Sofía, díganos cuál es el segundo supuesto a través del cual no es necesario el consentimiento, perdón, otorgar el consentimiento para el tratamiento de datos personales. Los datos figuren en fuentes de acceso público. Perfecto, muy bien. Díganos también, Sofía, ¿qué es una fuente de acceso público? Pues donde, valga la redundancia, todo el mundo tiene acceso. Sí. A ver, léanos la definición, por favor, Sofía. Aquí está en pantalla. Aquellas bases de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona sin más requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación de conformidad con lo señalado por el reglamento de esta ley. Perfecto, ¿sí? Así completo. O sea, sí, efectivamente es que cualquier persona puede estar accediendo, pero sí es importante señalar que son bases de datos y que esa consulta se realiza por cualquier persona sin ningún requisito, más que, en su caso, pudiera ser el pago de una contraprestación, ¿sí? Ok. Ahora, seguimos con el artículo 10. ¿Cuál sería este tercer supuesto a través del cual no es necesario otorgar el consentimiento para el tratamiento de datos personales? Vamos a preguntarle a Valeria. Valeria, no sé si ande por ahí. Sí, aquí estoy. Gracias. A ver, Valeria, díganos este tercer supuesto, por favor. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación. Perfecto, muy bien, Valeria. Ahora díganos cuál es ese procedimiento de disociación. Adelante, Valeria. Disociación, el procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir por su estructura, contenido o grado de desagregación la identificación del mismo. La desagregación, perfecto, ¿sí? Que se disocian, que se separan y que no se identifica a la persona. Muy bien. Ahora, vámonos con el cuarto supuesto. ¿Cuál es ese cuarto supuesto a través del cual no es necesario otorgar el consentimiento para el tratamiento de los datos personales? A ver. Marijose Ponce González, ¿está por ahí, Marijose? Marijose Ponce González. ¿No está? Ok. Miguel Ángel Ramos Botello. Miguel Ángel, ¿está por ahí? Miguel Ángel. Sí, profe. Ok, gracias, Miguel Ángel. A ver, díganos por favor cuál es el cuarto supuesto a través del cual no es necesario otorgar el consentimiento para el tratamiento de los datos personales. Es que tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas
de una relación jurídica entre el titular y el responsable. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Cuál es ese propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable? El supuesto que se pudiera presentar es derivado de la celebración de un contrato, ¿sí? De tener obligaciones que se hayan celebrado en un contrato y que como consecuencia de ello se hayan derivado una relación jurídica, ¿no? O posterior a. Entonces, ahí no es necesario otorgar el consentimiento para tratar datos personales. La que sigue, el quinto supuesto a través del cual no es necesario otorgar el consentimiento para tratar los datos personales. María del Carmen Domínguez Moreno, ¿está por ahí María del Carmen? ¿No? María del Carmen Domínguez Moreno. Marijose Ponce González. No. Juan Pablo. Marijose, perfecto. A ver, Marijose, díganos por favor cuál es esa quinto supuesto a través del cual no es necesario otorgar el consentimiento para el tratamiento de los datos personales. Existe una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes. Perfecto. A ver, díganos una situación de emergencia, Marijose. No se me ocurre una. ¿Alguna en específico? ¿Cuándo se consideraría? A ver, se lo voy a poner más fácil. Si una persona tiene un accidente, ¿se considera que esté en un estado de emergencia? Marijose, si una persona tiene un accidente automovilístico, ¿se considera que es una situación de emergencia? Sí. Exacto. Y aunque aquí diga que pueda dañarse a un individuo en su persona o en sus bienes, bueno, realmente estamos viendo que no es cierto, perdón, porque esto es atención médica, discúlpenme. Situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes. Cuando en un estado de emergencia, en una situación de emergencia, vamos a decir que se tiene sitiado, que se necesita la localización de una persona, estos son los supuestos en los cuales se considera que una situación es de emergencia y que si no se otorgan esos datos personales, se puede causar un daño mayor a un individuo en su persona o en sus bienes, ¿sí? Vámonos al sexto. Ok, está muy bien. Gracias, María del Carmen. Kimberly Itzel Vázquez Campos. ¿Está por ahí, Kimberly? Sí. Gracias, Kimberly. ¿Nos puede decir cuál es la sexta situación a través de la cual, o supuesto, cuál es el sexto supuesto a través del cual no es necesario que se otorgue el consentimiento de los datos personales? Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento en los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables, y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente. Perfecto, muy bien. Bueno, pues esta en específico la vamos a dejar pendiente para analizarla en la clase del día de mañana, ¿sí? Esta y la que sigue. Sí, insisto, esta también es pregunta de examen, el artículo 10, para que ubiquen cuáles son los 7 supuestos a través de los cuales
no es necesario otorgar el consentimiento para el tratamiento de los datos personales. Bueno, entonces, dejamos hasta aquí el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Buenas Hasta mañana, tardes, licenciado. maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana. Buena tarde.